Hola chicos, hoy vamos a hablar de un caso realmente escalofriante. Si quieren apoyar el canal, no olviden suscribirse y estar pendientes, eso me ayuda muchísimo y se los agradecería un montón. Ahora sí, empecemos. Todo ocurrió en el piso 31 de un edificio residencial en pleno centro de Hong Kong. Los agentes se detuvieron frente al apartamento 1309. Esta no era una llamada común. No vino de un testigo ni de un vecino preocupado. Fue el propio dueño del departamento quien llamó. Por teléfono, su voz sonaba tensa. Algo terrible ha pasado. Tienen que venir ya. Cuando llegaron los policías, todo estaba en silencio. Nadie contestaba, pero un olor muy fuerte y desagradable salía por debajo de la puerta. El guardia del edificio les dijo que varios vecinos ya se habían quejado del mal olor desde hacía días. Al ver que parecía venir de ese lugar, los oficiales insistieron tocando la puerta. Nada. Solo se escuchaban murmullos suaves, como si alguien hablara solo. Decidieron entrar a la fuerza. Apenas abrieron, un hedor insoportable los golpeó. El interior estaba hecho un desastre, paredes manchadas, cosas tiradas por todos lados, y el aire era tan denso que costaba respirar. En medio del living encontraron el cuerpo de una joven. Estaba parcialmente desnuda y con heridas visibles en el cuello y el pecho. Los investigadores se dieron cuenta de inmediato que llevaba muerta bastante tiempo. Muy cerca, un hombre estaba sentado en el piso, descalzo y con un cuchillo ensangrentado en la mano. Tenía la mirada perdida y murmuraba sin parar cosas sobre Dios, el mal, y que ya había ocurrido. No reaccionó en lo absoluto ante la policía. Lo detuvieron rápidamente y llamaron a un equipo médico, mientras comenzaban a revisar el lugar. Sobre la mesa había botellas de alcohol abiertas, restos de polvo en platitos, cajas de comida para llevar. En el suelo, bolsas plásticas, cables enredados, paquetes vacíos de medicamentos y ropa tirada. Todo indicaba que el hombre había estado allí por mucho tiempo, en un estado caótico. El equipo forense trabajó durante horas. Mientras fotografiaban y recolectaban pruebas, el cuerpo de la mujer seguía en el suelo. Nadie imaginaba lo que iban a descubrir después. Uno de los oficiales se acercó a la puerta de vidrio que daba al balcón. Estaba cerrada herméticamente. Al abrirla, el mismo olor nauseabundo volvió con más fuerza. En la esquina del balcón había una gran maleta negra. El olor que salía de ella dejaba poco a la imaginación. Estaba cerrada, pero su forma, peso y el olor hacían claro lo que contenía. Al abrirla, confirmaron lo peor. Otro cuerpo. Había sido desmembrado y cada parte estaba envuelta cuidadosamente en telas y acomodada dentro. No parecía un intento rápido de deshacerse del cuerpo, sino algo hecho con calma y con la intención de ocultar todo. La maleta estaba colocada en una esquina del balcón, justo debajo de una cuerda para colgar ropa. Tal vez esperaban que nadie se diera cuenta. Ambas víctimas eran mujeres jóvenes, de rasgos asiáticos. No había pasaportes, documentos ni objetos personales que ayudaran a identificarlas. Sus nombres, sus historias y hasta cuándo murieron, siguen siendo un misterio. Pero lo que sí se sabe, es que algo verdaderamente espantoso ocurrió en ese apartamento. Y no fue de un día para otro. Los investigadores registraron todo al detalle. El hombre fue detenido bajo estricta vigilancia. No tenía señales de pelea en su cuerpo. El equipo médico confirmó que estaba consciente, pero su comportamiento era errático. No dio ninguna explicación, solo repetía frases sueltas sobre culpa, sangre y lo que ya había pasado. Y así llegamos a la última semana. Hong Kong es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. En un espacio muy reducido, millones de personas viven rodeadas de ruido, prisa y multitudes. Los edificios altísimos se levantan uno junto al otro, tan pegados que apenas hay espacio entre ellos. Cada metro cuadrado vale mucho dinero, y la mayoría de la gente vive en apartamentos muy pequeños, a veces divididos por paredes delgadas, donde varias personas comparten la misma habitación. Quienes tienen más dinero viven más arriba, en pisos elevados detrás de ventanas gruesas y con comodidades como cámaras de seguridad y ascensores privados. Las diferencias son muy marcadas. Mientras tanto, en la base de esos modernos edificios, las callejuelas estrechas se mezclan con desagües sucios, puestos improvisados y tiendas extrañas sin letreros. De día parecen vacías, pero por la noche cobran vida.
En algunos barrios, detrás de bares y clubes con música fuerte y tragos, existe un sistema oculto. Allí, algunos lugares que se presentan como bares de karaoke o salones de entretenimiento en realidad encubren servicios de acompañantes no autorizados. Oficialmente, las mujeres que trabajan ahí solo conversan con los clientes. Pero, en la práctica, muchas veces se hacen arreglos privados para encuentros en hoteles o departamentos. Estos negocios no se promocionan abiertamente, pero son conocidos entre ciertos círculos. Hombres adinerados, muchos de ellos extranjeros, que ya saben a dónde ir. Las mujeres que trabajan en estos lugares suelen no tener permisos de trabajo legales y se encuentran en una situación muy vulnerable. No pueden pedir ayuda ni denunciar abusos, porque hacerlo podría llevar a su deportación. Muchas de ellas llegaron originalmente desde zonas pobres de Indonesia o Filipinas. En el pasado, trabajaron legalmente como empleadas domésticas bajo visas de trabajo, pero al vencer esos permisos, tuvieron que irse. Algunas regresaron más tarde con visas de turista, esperando volver a ganar dinero para enviar a sus familias. Trabajar en clubes suele ser la única opción que les queda. En los papeles, es solo entretenimiento. En realidad, es un trabajo informal, sin derechos, sin protección y bajo el control estricto de quienes manejan el negocio. En medio del ritmo acelerado de la ciudad, cuando una mujer desaparece y no tiene papeles ni estatus legal, casi nadie lo nota. No tiene contratos ni lazos formales, y su ausencia rara vez causa alarma. Con suerte, alguna compañera de cuarto intenta buscarla. Con mala suerte, simplemente queda en el olvido. Es común que en toda la ciudad se alquilen apartamentos de manera informal. Varias personas comparten una habitación, pagan en efectivo, sin contratos ni preguntas. Para muchos migrantes, es la única opción de vivienda que pueden pagar. Pero este mismo sistema los vuelve casi invisibles. Si uno de ellos no regresa una noche, nadie se alarma. Incluso si pasan días, Hong consigue su marcha como una máquina bien aceitada. Nadie se detiene por una sola persona. Aquellos que viven fuera del sistema oficial son vistos como prescindibles. Si desaparecen, no se considera algo importante. Es solo otra línea más en una lista que nadie revisa. Sumimin Sai nació en una pequeña aldea pobre en Indonesia. Su familia vivía con muchas dificultades. Apenas podían cubrir lo básico, comida, medicinas y útiles escolares para sus hermanos menores. Cuando ella creció, la decisión fue clara. Tenía que irse a trabajar al extranjero para ayudar. Hong Kong era el único lugar donde podía conseguir una visa de trabajo y una oportunidad. Sumi consiguió trabajo como empleada doméstica. Era un trabajo duro, muchas horas, poca libertad y viviendo en la casa de sus empleadores. Pero, a pesar de todo, para ella era una oportunidad. Su meta era clara: mandar la mayor cantidad de dinero posible a su familia. Trabajó durante 2 años hasta que su visa venció. No pudo renovarla, así que tuvo que regresar a su pueblo. Pero al volver, se dio cuenta de que nada había cambiado. Seguían viviendo con la misma pobreza y con la misma presión encima. Su familia dependía de ella. Entonces, Sumi pidió una visa de turista y volvió a Hong Kong. Sabía que ese tipo de visa no le permitía trabajar legalmente, pero no tenía otra opción. Su familia necesitaba ese dinero y no había alternativas. Jessilina pasó por algo parecido. También venía de una aldea humilde en Indonesia. Llegó a Hong Kong en 2006 con una visa legal de trabajo. Por varios años trabajó como empleada doméstica, renovando su permiso cuando era posible. Pero en 2012, su solicitud fue rechazada. Como Sumi, tuvo que volver a casa. Más adelante, también regresó a Hong Kong como turista, con la esperanza de encontrar algún tipo de empleo. Ambas terminaron en el mismo lugar, un club que, oficialmente, funcionaba como un bar con entretenimiento. En realidad, era un sitio frecuentado por clientes que buscaban algo más que una copa. Las mujeres trabajaban ahí sin permiso legal. Se suponía que solo debían charlar, bailar, crear ambiente. Pero muchos acuerdos se hacían fuera del club, encuentros privados por dinero. La paga era baja, pero no tenían otra opción. No podían acudir a las autoridades ni quejarse. Su situación las dejaba completamente desprotegidas. Trabajaban de noche, vivían en cuartos pequeños alquilados sin papeles.
La administración del club tenía un control firme y silencioso. Si se negaban a algo o se quejaban, eran despedidas de inmediato. Y para alguien que trabaja por debajo del radar, eso significaba quedarse sin ingreso. Fue en ese contexto que ambas desaparecieron. Sumi desapareció el 26 de octubre. Esa noche había estado en el club, pasó tiempo con unos clientes y luego se fue. Nadie la volvió a ver. Jessie desapareció 6 días después, el 1 de noviembre. También había trabajado esa noche. Se fue al terminar y jamás regresó a su habitación alquilada. Aunque las desapariciones fueron con pocos días de diferencia, nadie notó la conexión. Ni la policía ni los encargados del club unieron los casos. Ninguna de las dos tenía estatus legal ni figuraba en registros oficiales. Nadie reaccionó públicamente. Solo más adelante se descubriría que ambas habían desaparecido del mismo lugar, hacían el mismo tipo de trabajo. Lo más inquietante, que se habían cruzado con la misma persona. Pero en ese momento, sus desapariciones fueron vistas como una pérdida más entre tantas personas invisibles. Cuando Jessie Lina no volvió a casa, su compañera de cuarto comenzó a preocuparse. Primero fue al club donde Jessie trabajaba. El personal le dijo que sí. Jessie había estado allí la noche del 1 de noviembre. Habló con un cliente y luego se fue con él. Desde entonces, nadie la había visto. Su teléfono no respondía. Pasaron varios días sin noticias. La compañera insistió y finalmente logró que la policía aceptara registrar una denuncia oficial por desaparición. Los agentes pidieron las grabaciones de seguridad del club. En una de ellas, se veía a Jessie hablando con un hombre que iba al local con frecuencia. Estuvieron juntos un rato y luego salieron del lugar. El personal del club lo reconoció de inmediato. Iba solo, siempre tranquilo, reservado. No hablaba mucho con nadie y nunca causaba problemas. Pero había algo que lo hacía destacar. Siempre se iba con alguien distinto. Rurik Hutin solía dejar propinas generosas, lo que llamaba la atención de muchos. Por eso, las autoridades no tardaron en identificarlo. Tenía 29 años, era ciudadano británico y vivía en un lujoso edificio en un piso alto, exactamente en el apartamento del piso 31. Según las cámaras de seguridad, fue allí donde llevó a Jessie el día en que desapareció. La policía trató de contactarlo, pero no obtuvieron respuesta. Sin embargo, un tiempo después, el propio Hutin llamó. Dijo que algo terrible había ocurrido en su apartamento y pidió que enviaran agentes de inmediato. Fue entonces cuando se activó un equipo de respuesta que se dirigió a la dirección que él mismo proporcionó. Lo que descubrieron dio inicio a una investigación criminal que sacudió a la ciudad. Hasta ese momento, Rurik Hutin no había despertado ninguna sospecha. Parecía ser el ejemplo perfecto de éxito. Joven, bien educado, un banquero británico con un gran futuro en el mundo financiero. Trabajaba en una importante firma de inversiones estadounidense y muchos lo veían como una estrella en ascenso. Los que lo conocían decían que era puntual, reservado y muy competente. Su vida pública, su forma de comportarse y su imagen proyectaban confianza y profesionalismo en una ciudad donde todo se mueve rápido.